Buenas tardes, alumnos de separación 2. Estamos ya en la parte final de la evaluación de evaporadores de un solo efecto. Estamos en la parte 8, donde evaluamos la variación en la temperatura de ebullición de una solución. Tenemos aquí un ejemplo donde nos hablan de que hay una disolución de hidróxido de sodio en agua del 30% y que evaluemos la temperatura de ebullición de la solución y la elevación del punto de ebullición. Por principio de cuentas, está una presión de 225.6 kilopascales, lo cual es una presión mucho menor que la presión atmosférica, por lo tanto la temperatura de ebullición del agua es 65.6 grados. Para encontrar ahora la temperatura de ebullición final de esta solución, tomamos esa temperatura de ebullición del agua, que la consultamos en las tablas de vapor. Quiero que empiecen a practicar con eso para recordar las tablas de vapor. Y entramos con ese valor. Entramos con los 50, 55, 60, 65 grados de la temperatura de ebullición del agua pura. Bajamos hasta la gráfica de 30% y a la derecha leemos en grados centígrados. Prácticamente 75, 80 grados centígrados. El libro nos reporta 79.5, ¿no? 80 grados centígrados para la solución de dióxido de sodio al 30%. Si queremos calcular la elevación en el punto de ebullición, pues hacemos esta resta de 80 grados menos 65.6, que era la temperatura de ebullición del agua pura, y prácticamente vamos a traer 14.4 grados centígrados, 13.9 marca el ejemplo, para esta elevación. Nosotros le estamos pidiendo que evalúen la temperatura de ebullición para la misma solución a la misma presión, 25.6 pascales, pero ahora suponiendo que tenemos hidróxido de sodio al 50%. Entramos entonces con la misma temperatura de ebullición, 65 grados, para el agua pura a esa presión de 25.6 kilopascales. Entramos con esta presión, nos vamos a la gráfica del 50% en peso, que es esta, la recta, y entonces acá a la derecha leemos la temperatura de ebullición de la solución al 50%, que a mí prácticamente me da 110 grados, 100 grados, 105, 110, y la rectificamos. Aquí usamos con la del 50% y aquí arriba tenemos los 65 grados de la temperatura de ebullición del agua pura a esa presión atmosférica. Con eso hemos repasado ya el ejemplo 3.2 de el libro de texto. Continuamos ahora con el punto que sigue, chicos. Ya vamos a entrar a un ejemplo más completo. Estamos revisando el ejemplo 843. La evaporación de una solución de hidróxido de sodio. Nos dan este valor que es DF, está entrando al 20% y está entrando a 60 grados y va a salir concentrado, se va a elevar su concentración del 20 al 50%. Ojo aquí, la presión de vapor del agua saturada, presión de vapor de agua, esta es la corriente S, el vapor de servicio, pues, es una presión alta, 172.4 grados, 172.4 kilopascales, casi las 2 atmósferas, para que tenga mucho calor, mucha temperatura. Ojo, presión de vapor en el evaporador, 11.7 kilopascales, es una presión baja, prácticamente es una presión de vacío, casi la décima parte de una atmósfera, y por eso, vamos a ver más abajo, que la temperatura de ebullición del agua es una temperatura baja. Nos dan el valor de U, el coeficiente global, y nos piden calcular tres cosas. La cantidad de vapor de agua utilizado, es el vapor de servicio, S, el que transfiere calor, la economía del vapor, que se define en estas unidades, kilogramos de vapor S utilizado, solo kilogramos de vapor de agua producidos. Este vapor de agua producido es el que sale al evaporar la solución problema, y el área superficial de calentamiento en metros cuadrados. Son los tres valores que nos piden. Vamos a avanzar en esta solución.
Ok, chicos, vamos a resolver el ejemplo 843. Ya tomamos los datos. Vamos a hacer un balance de masa, nada más para verificar. Hacemos un evaporador, dibujamos un esquema parecido al del video del ingeniero de la Universidad de Valencia. Tenemos una alimentación F, y esta F se va a desglosar en una solución L más concentrada y un vapor de agua que vamos a estar produciendo, vamos a vapor producido al evaporar la solución. La entrada de vapor será una corriente de vapor S a través del serpentín casi siempre para transferir calor y sale la misma S. A la hora de hacer balance total, las entradas F más S, las salidas B, L más S, aquí es signo más. ¿Sí? Aquí le ponemos el signo más. Y entonces continuamos con el balance de masa. Ahora hacemos el balance de hidróxido de sodio, F por XF, B por 0, porque en la parte que se evapora no tenemos nada de sólidos, más la solución L por su concentración XL. F por punto 2, que es la fracción a la entrada, va a ser igual a L por punto 5, que es la concentración a la salida. ¿Qué pasa con B? Pues no trae sólidos. 4.536, que es la alimentación, por punto 2, igual a L por punto 5, de tal manera que L es igual a 4.536 por punto 2, por L es igual a L por punto 5. Despejamos, L nos queda igual a 1.814.4. Avanzamos ahora a esta segunda parte. Tenemos que encontrar la elevación en el punto de ebullición, puesto que es una solución que va a quedar al 50%. No podemos pensar que es la misma temperatura de ebullición del agua. Aplicamos la gráfica de Durin, tomamos en cuenta la temperatura de ebullición del agua pura a esta presión, que es una presión baja, que en las tablas de vapor, el libro nos reporta 48.9 grados centígrados. Nos hemos checado y les encargamos que chequen de aquí para adelante todos los valores de sus tablas de vapor para que empiecen a practicar, porque en el examen no se les van a dar los valores, no tienen que practicarlos. En el libro de Senger de termodinámica nos da 48.6 grados centígrados. ¿Sí? De tal manera que la temperatura de ebullición de la solución de hidróxido de sodio, ahora con la gráfica de Durin, tomando esta temperatura de ebullición del agua, tomando al 50%, que es como va a salir la solución concentrada, nos da 98.9 grados centígrados. Aquí lo que vamos a hacer es irnos a esta parte para checarlo. Ok, chicos, entonces vamos a repasar esta elevación de la temperatura de ebullición. Nos dicen que en las tablas de vapor que ya cada quien debemos checar, la temperatura de ebullición del agua a 11.9 pascales de presión es de 48.9 grados. Entonces aquí entramos centígrados con esa temperatura prácticamente aquí. ¿Sí? Bajamos a la solución de 50% de concentración, que es esta, y a la derecha leemos la temperatura de ebullición de esa solución al 50%. A mí me daría muy aproximadamente 95, 97 grados, y el libro reporta 98.9 para esta mezcla de hidróxido de sodio al 50%. Ojo, todo esto parte de haber tenido la temperatura de ebullición de la solución del agua pura, temperatura de ebullición del agua pura, con su presión, en este caso 11.9, 11.7 pascales, kilopascales, la presión baja, checar en los libros de termodinámica, y ahí dio 48.9. Esa es la base para entrar, y luego voy a encontrar la concentración que andamos buscando que salga, y a la derecha leemos la temperatura de ebullición de la solución, en este caso, de hidróxido de sodio más agua. Seguimos adelante. Ok, chicos, vamos a terminar el problema ejemplo 843. Ya hemos calculado la elevación en el punto de ebullición con la gráfica de Durin y nos dio diferencia en temperatura de ebullición final, en la temperatura de ebullición del agua pura, 40.6 grados centígrados. Pasamos al balance de energía, estamos en esta parte ya.
Ya sabemos que lo que entra, F por HF más S por HS, como la entalpía del vapor en estado de vapor, es igual a lo que se está evaporando por su entalpía, más la entalpía más el vapor, pues en su entalpía en estado líquido, se supone que se condensó, se dio su calor latente. Si dejamos S del lado izquierdo, nos queda HS, la entalpía del vapor menos la entalpía del condensado, ya líquido, igual a BHB menos FHF. Resulta que esta entalpía HS vapor menos HS líquido es el calor latente de vaporización, y del lado derecho queda igual vapor, lo que se está evaporando del agua de la solución, menos la alimentación por su entalpía. La entalpía del vapor, checamos esta presión, 11.7 kilopascales, es una presión baja. Acostúmbrense por favor ustedes a checar sus valores de sus tablas de vapor, porque no les vamos a dar los datos en el problema. Esa entalpía nos da 2.590 kilojoules sobre kilogramo para el agua pura. Pero resulta que viene con hidróxido de sodio. Se puede calcular ese calor total tomando esa entalpía más MCP, más el CP delta T, perdón, de la solución. Y como hay ahí es menos sí, es de la elevación del punto de ebullición de 40.6, que salió desde la temperatura de ebullición de la solución, menos la temperatura de ebullición del agua pura. Entonces aquí aplicamos el CP para la solución de hidróxido con agua al 50%, por la delta T de 40.6, aquí nos da una parte de energía, la sumamos con la que traíamos, y ya tenemos un CP de la solución de agua más hidróxido de sodio al 50%. Ustedes ven, pues son 76 kilojoules más que el agua pura. Sí hay que tomarlos en cuenta por cada kilogramo. De esa manera, el vapor de servicio, que estamos llamando S, lo checamos a una presión de 162.4 kilopascales. Por favor, hacerlo en sus tablas. Nos da entalpía del vapor 2.214 kilojoules por kilogramo. De tal manera que usando nuestro balance de energía que tenemos aquí, nos queda F, 4.535 por 214, que es la entalpía de esa solución a la temperatura de entrada. ¿Sí? Nos está diciendo que está entrando a 60 grados, más S, no lo conozco, por la entalpía que checamos en las tablas de vapor, igual del lado derecho a la corriente de vapor, que debemos haber despejado el balance de masa una vez que ya teníamos L y la fase de vapor, por 505, que la entalpía a esa presión, es una presión baja de 11.7 kilopascales. Acá está. Déjenme checar esto. Ok, chicos, entonces aquí tenemos el balance de energía, la corriente F por su entalpía, la corriente S de vapor de servicio, que tenemos nada más su entalpía, no sabemos el valor este. Tenemos la L, que es lo que se está concentrando por su entalpía. Y acá tenemos los 2.722, que es la corriente B, lo que se está evaporando por su entalpía, de 2.666, que sacamos acá cuando le sumamos la diferencia de elevación del punto de ebullición. Esto es B y este es HB. Y de esta manera despejamos S de 1.255 kilojoules por hora de vapor de servicio. ¿Sí? Podemos calcular el calor total, el vapor de servicio, por su calor latente de vaporización, lo dividimos entre 6.600 y nos da 2.002 kilowatts. Me quito la camarita. Ese calor también es igual a U por A por delta T. Ojo, esa delta T es la diferencia entre la temperatura del vapor de servicio a alta presión, que es una temperatura de 115.6, menos la temperatura de la solución antes de evaporarse, 89.5. Esta es la U, este es el área. Y ese calor es igual a 2.002 kilowatts, lo multiplicamos por 1.000 para pasarlo a watts, y ya podemos dejar la única incógnita, que es el área, 49.2 metros cuadrados. Finalmente calculamos la economía del vapor. El vapor producido, 2.722 kilogramos por hora, sobre el vapor utilizado, vapor de servicio S, 3.255, nos da un valor de 0.86 kilogramos de vapor producido por cada kilogramo de vapor utilizado. De esta manera, estamos terminando el ejemplo 434
del libro de Frenkel. Agradecemos su atención.